Radio Pichincha, 95.3 y 94.5 FM, noroccidente de Pichincha. Se emite nuestra señal en Santo Domingo de los Áchilas, parte de Manabí, Esmeraldas. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet. Comenzamos. Buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por estar aquí en Frecuencia Política. Les saluda Pavel Muñoz. Este es el programa que se emite a través de Radio Pichincha, la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, y que llega a usted a través de distintos medios, a nivel de redes sociales, a nivel de página web, evidentemente con nuestras frecuencias 95.3 de FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha, particularmente sus cantones del noroccidente. Como siempre, un saludo a todos los que se van conectando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que usted se conecte y en el país en el que se encuentre, porque ya sabe que nos puede encontrar a través de www.radiopichincha.com.es. Nos puede encontrar también a través de las distintas redes que tiene Frecuencia Política, @Frecupolítica en Twitter, @Frecupolítica, lo mismo en Facebook, y no se olvide de suscribirse también a nuestro canal Frecuencia Política en YouTube. Si usted por alguna razón no alcanzó a escuchar este programa los días miércoles, que empieza a las 6 de la tarde, hoy hemos empezado con unos minutitos obligados, digamos, por los anuncios que tenemos que hacer a través de nuestra producción, de 6 a 7 de la noche. Insisto, si usted no lo pudo escuchar, no lo pudo ver, también tiene la opción de tener un reprise en radio, en Pavel Muñoz, asambleísta, a través de Facebook Live. El plato fuerte de nuestro día de hoy, de nuestro programa de hoy, es nuestro invitado. Le voy a presentar en unos minutos más, pero sí quería topar algunos elementos que son fundamentales de la coyuntura, sobre todo porque nuestro último programa fue hace exactamente 8 días, el miércoles anterior, pero el fin de semana tuvimos un evento, yo diría que catastrófico para, digamos, el pueblo ecuatoriano. Una nueva matanza es la que hemos registrado en la penitenciaría del Litoral. Este es un evento que se suma a los ya, digamos, constantes o reiterados fenómenos y expresiones de la crisis carcelaria que arrastra el país desde el gobierno de Moreno. En esta última ocasión, según la última cifra registrada por la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de 68 fallecidos. Y esto es una catástrofe. Ustedes pudieron ver cómo desde horas de la tarde-noche los presos, las personas privadas de libertad, hacían un enlace en vivo a través de Facebook pidiendo apoyo para que las autoridades se hicieran presentes. Esas mismas autoridades registraban en ese momento fotos de un evento celebrando el Día de los Marines, es decir, celebrando una fuerza, la fuerza, digamos, del ejército norteamericano en el consulado de Estados Unidos en Guayaquil. Y el presidente de la República, el gobernador del Guayas y algunas otras autoridades locales, entre ellas el ministro de Defensa, mientras se encontraban en este cóctel vestidos de frac, esta matanza ocurría en la penitenciaría del Litoral. Pero no es un hecho digamos, de la última semana. Es un hecho que se arrastra, si al menos hacemos un registro de los últimos 3 años, es un hecho que se da, o hechos que se dan sucesivamente, sobre todo entre mayo y agosto del 2019. Que ya supusieron en ese momento la definición y la promulgación de algunos estados de excepción. La Asamblea Nacional quiso debatir este tema, las autoridades de su momento trataron de evitarlo y de hecho muchas veces evitaron que sea tratado en la Asamblea Nacional, pero fue de claro conocimiento del candidato Lasso, hoy presidente Lasso, y es evidente que debía empezar a tener, entre las cosas que debía atender y esos ofrecimientos que hizo para superar los grandes problemas del país en los 100 primeros minutos. Recuerden que Lasso en un momento ni siquiera se refiere a los 100 primeros días de gobierno, sino a los 100 primeros minutos. Y es
Esto también, la crisis carcelaria, parte de lo que tuvo que haber atendido en los primeros días de su gobierno, según él, en los primeros 100 minutos. Pero vimos que esto no es así, el problema le ha estallado ya en su gestión. Y me parece que no atina ni en el manejo del sistema carcelario, ni en la coordinación que deben tener las fuerzas de control, digamos, del orden público. Estamos hablando de policía y en este momento el contingente militar que se está prestando para atender esta calamidad de la sociedad ecuatoriana, ni tampoco en elementos comunicacionales. Y no me quiero extender mucho porque insisto que el plato fuerte de nuestro programa de hoy es nuestro invitado, y cierro solamente con el elemento comunicacional, que fue muy bien descrito por nuestros compañeros en el programa anterior de esta Radio Pichincha, cuando se hace referencia a las hipótesis personales que da el vocero de gobierno. Aquí ya entramos en una contradicción. ¿Cómo es que si el vocero de gobierno tiene que dar la voz oficial de lo que piensa el gobierno, del presidente de la República, en medios de comunicación se presta a hacer hipótesis personales? Y estas hipótesis personales son tan descabelladas como querer acusar a la fuerza política de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, el hecho de haber generado el evento de las cárceles para dar sustento a la conmoción nacional que de alguna u otra manera aparece en el informe de Pandora Papers. Es decir, una verdadera locura, dicho por el que se entendería es el vocero de gobierno, que debería sobre todo tener posiciones claras, ecuánimes, ser la voz gubernamental dichas a la ciudadanía, pero se aventura a decir estas hipótesis personales. Son tan locas como si los adversarios del gobierno dirían que lo sucedido este fin de semana y los 68 muertes en la penitenciaría del Litoral es una obra macabra del gobierno para poder echarle la culpa a sus adversarios políticos. Sería una locura, ¿verdad? Tanta locura como la dicha por el vocero de gobierno, que ha sido muy criticado, ¿no es cierto?, en medios nacionales e internacionales. Estos son los temas que usted ya lo conoce, que lo viene debatiendo el país. En este mismo momento, la Asamblea Nacional, después de dar lectura a un informe de cerca de 200 páginas, ha empezado el debate sobre la situación de seguridad y particularmente la crisis carcelaria que se vive en el país. Creemos que lo más preciso es llamarla masacre carcelaria antes que crisis carcelaria, y los resultados lo veremos mañana de ese debate en todos los informativos que tiene Radio Pichincha para conocimiento de la ciudadanía, y evidentemente motivará una nota de nuestra parte. Como siempre, el saludo para Ronnie, el saludo para Esteban, tanto en audio como en video, nuestro productor Luqui Ganchala, y nos aprestamos a nuestro próximo segmento, que he dicho es el más importante del programa del día de hoy. Estoy absolutamente honrado de que haya podido aceptar una entrevista y una invitación. La vamos a tener la entrevista por vía telemática con el profesor Waldo Ansaldi. Waldo Ansaldi es un profesor argentino, es un latinoamericanista, ya le preguntaré también qué significa para él ser latinoamericanista, dedicado al análisis sociológico de los procesos históricos. Es, como ustedes ven, un académico, un cientista social. Particularmente se ha dedicado a estudiar los mecanismos de dominación política y social y la violencia política en su país de origen, Argentina, pero sobre todo en América Latina. Tiene una obra que es una obra, digamos, magistral sobre América Latina. Buscaremos que nos pueda comentar algo de eso también. Es investigador de CONICET en Argentina, investigador en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales y profesor de esa facultad. Por lo tanto, ha sido mi profesor. Tengo el gusto de haber tenido como profesor a Waldo Ansaldi, a Verónica Giordano, con quien también él hace clases, pero sobre todo el aprecio y, digamos, para mí, insisto, permítame repetir esta palabra, el gusto de tener también la amistad de Waldo Ansaldi. Espero que Waldo ya no esté escuchando. Waldo, te doy la bienvenida. Gracias por estar en Frecuencia Política. Nada más un pequeño cortecito para que la gente sepa que ya está aquí nuestro invitado, y volvemos en Dialogando con el profesor Waldo Ansaldi. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política. Dialogando con... Querido Waldo, yo te veo. ¿Cómo estás? Yo te veo. ¿Tú me ves? ¿Me puedes escuchar? ¿Cómo has pasado, querido Waldo? ¿Qué tal, Pavel? Gusto en saludarte y en compartir contigo este momento. Te escucho bien, pero no te veo. Bueno, yo sí te veo ventajosamente, te escucho bien también. Toda nuestra gente aquí en Ecuador, particularmente en Pichincha, y digo en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, sino la gente que se conecta en el mundo a través de este programa te puede ver y escuchar.
Si no me escuchaste en la nota introductoria, decía que tengo el gusto, el agrado de haber sido alumno tuyo, que tú hayas sido mi profesor y también poder compartir una amistad. Así que, Waldo, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjame empezar con esto. Latinoamericanista, ¿qué significa exactamente? Pavel, te escuché en la presentación y te agradezco mucho las palabras. Es un placer compartir contigo este momento. Bueno, ahora te veo también. Ah, qué bueno. Me preguntabas, ¿qué significa para mí ser latinoamericanista? Latinoamericanista, Mira, porque el otro día nos dábamos un abrazo. Yo me defino... Perdón, te decía solo esto, nos dábamos un abrazo latinoamericano y tú también decías latinoamericanista. Y Waldo Ansaldi es latinoamericanista. ¿Qué es para ti efectivamente esto? Mira, a mí me gusta decir que soy un latinoamericano nacido en Argentina, en términos de nacionalidad, recuperando una postura que fue típica y propia de aquellos que iniciaron el proceso de independencia hace 200 y algo de años, que se consideraban en aquel entonces hispanoamericanos, hoy diríamos latinoamericanos. Cualquier país de América Latina es la patria de cada uno de nosotros, por lo menos lo que así lo sentimos. La latinoamericanista es una expresión para hacer referencia a quienes estudiamos e investigamos sobre América Latina, tratando de dar respuesta a los múltiples problemas que nuestras sociedades tienen, desde una perspectiva que no haga eje o énfasis en un país en particular. Todos tendemos a pensar y a mirar al resto por la óptica de lo que nos rodea cotidianamente. Y un esfuerzo de ser latinoamericanista es de superar los prejuicios que tenemos por ser parte de un colectivo nacional. Y entonces es al mismo tiempo estudiar América Latina y sentirse parte de América Latina y comprenderla y explicarla desde esa perspectiva. ¿Desde cuándo empezaste a estudiar América Latina? Porque tenemos tu libro La construcción del orden en América Latina, que es de la colonia a la disolución de la dominación oligárquica. Es una obra de 2 tomos, una obra magistral, decía yo. ¿Desde cuándo empezaste el estudio de América Latina, Waldo? ¿Y cómo sientes hoy a la investigación sobre América Latina? ¿Es más nutrida que en décadas anteriores? ¿Cómo sientes que está en este momento el pensamiento latinoamericano o aquellos que piensan e investigan América Latina? Mira, déjame decirte, yo soy latinoamericanista primero por vocación política. Soy un hombre de la generación de los 60 y en consecuencia marcado fuertemente por lo que esa década significó en términos de pensar América Latina como un colectivo. Y empecé a estudiarla de una manera más detenida a partir de mi experiencia en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde estuve entre 1977 y 1988, lugar de trabajo que me permitió recorrer toda América Latina, entrar en contacto no solamente con colegas, sino también con políticos y, como tengo una vieja manía de visitar los mercados, entrar en contacto con la gente en sus prácticas de la vida cotidiana. Estudiar América Latina o América Latina como objeto de reflexión ha sufrido vaivenes varios. En los 60 y en los 70 estaba, no sé si decir de moda, pero el interés en investigar y en estudiar y conocer América Latina tenía una dimensión que trascendía los países latinoamericanos. De hecho, yo recuerdo bien la presencia de investigadores norteamericanos que venían, en este caso a Argentina, en busca de fuentes, de material, de información, de intercambios, y también estaba la dimensión política. No hay que olvidarla, América Latina como cuestión política y no solo como cuestión académica, y tal vez más como política que como académica, fue una constante de los 60 y los 70, tiene que ver también con la gran transformación en el plano de las ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento crítico, y en ese sentido la gran innovación que las ciencias sociales y los científicos del sistema académico internacional fueron los estudios sobre dependencia, a veces llamada teoría sobre la dependencia, que fue
efectivamente un modo de mirar la relación entre centro-periferia, entre países dominantes y países dominados, de una manera distinta a la que se tenía en el pasado. Esto sufrió un eclipse importante a partir de los años 90. El neoliberalismo trajo, entre las muchas consecuencias nefastas, una reticencia a pensar América Latina. Hubo incluso quienes en el campo académico negaban que existiera algo llamado América Latina, o bien que por las dimensiones, las diferencias, la heterogeneidad estructural, el incremento de la bibliografía, por una serie de razones, se argumentaba era imposible investigar a América Latina o aprehenderla como un todo. Eso se corrigió más o menos en la primera década de este siglo, sobre todo a partir de lo que a veces se llama la ola rosada, la existencia de gobiernos progresistas, nacional populares, como se los quiera llamar, que marcaron fuertemente la tónica de la primera década y parte de la segunda década de este siglo. Hoy hay un interés sobre América Latina que varía según los países, según las coyunturas. Argentina ha sido históricamente un país muy poco latinoamericanista, muy poco dado a mirar América Latina, más allá de que en los últimos años, dirían las 2 últimas décadas o 3, han aparecido algunos cursos de posgrado a nivel universitario de las universidades públicas en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Córdoba y en Mendoza, donde el estudio de América Latina se ha hecho muy fuerte. Bueno, te iba a decir justamente eso, ¿no? Te tenía una pregunta. Hay este texto clásico, digamos, para Argentina, que es el de Domingo Faustino Sarmiento, Civilización y Barbarie, y a partir de esto, digamos, el espíritu de modernización o una suerte de europeización, digamos, de el pensamiento, ¿no? Tú nos dirás también si de la sociedad argentina, hacía que, Waldo, que haya más interés en estudiar en Europa, la conexión de América Latina con Europa, bueno, su historia de migración, y tú dices, no necesariamente ha tenido una tradición latinoamericanista. De todas maneras, si hay una producción, justo cuando señalas la teoría de la independencia, lo que hizo alrededor de la industrialización por sustitución de importaciones, y el estudio del Estado, Waldo, digamos, importantes pensadores argentinos que le dedicaron también a América Latina, ¿no? Estoy pensando el caso, por ejemplo, de... se me acaba de ir el nombre, pero de Oscar Oslak. Estoy pensando el caso de... analiza el proceso de democratización, disculpa que se me acaba de ir el nombre, pero digamos... Guillermo O'Donnell, efectivamente, ¿no es cierto? Cavarossi, que no sé si Cavarossi es argentino también, tú me dirás. Sí, también, sí. Sí, estuvimos el martes con él compartiendo un congreso sobre democracia en Rosario. Ah, estuviste con Cavarossi. Alguna vez te comenté que yo trabajé con Oscar Oslak también a partir del trabajo que hacíamos de recuperación del Estado aquí en Ecuador. Te decía entonces, Argentina ha sido más, digamos, tentado a estudiar Europa, su relación con Europa, pero ¿qué decir de esta gran producción también? Yo no sé si en la ciencia política, la sociología histórica que tú haces, no te he nombrado a ti, a pesar de que, porque estamos conversando contigo, pero Waldo Ansaldi también es un referente argentino para pensar América Latina. ¿Qué de esa generación, Waldo? Mira, vamos por parte, como decía Jack el Destripador, porque tu comentario tiene varias aristas. Es cierto que Argentina se pensó mirando a Europa. Esto tiene que ver con la generación que llevó adelante el proceso que coronó la formación del Estado Nacional. Hay que tener presente que, por ejemplo, el gobierno argentino no convalidó, no apoyó y de hecho no fue parte del Congreso Anfictiónico de Panamá que convocó Simón Bolívar. Y cuando la Segunda Guerra de Independencia de Cuba, el gobierno argentino se abstuvo de apoyar a los mambises, cosa que sí había hecho en el movimiento de los años 1860. Eso tiene que ver con el hecho de que en ese instante, década del 90, del siglo XIX,
Argentina estaba recibiendo una fuerte corriente inmigratoria europea, una parte importante de la cual era de origen español. Entonces, según el gobierno oligárquico, embarcarse en una lucha, en el apoyo a la lucha de los independentistas cubanos contra España, era malquistarse con estos inmigrantes que venían a resolver en el país lo que consideraban ausencia de fuerza de trabajo. Es cierto que además de españoles vinieron muchos italianos y claro, esto dio una impronta muy fuerte de presencia europea, que además tiene matices. Yo vengo de una familia de origen italiano, mis abuelos eran los 4 italianos, pero sin embargo formaron parte de un núcleo que, lejos de mantener su idioma originario, hicieron un esfuerzo muy grande para incorporar el castellano como el idioma de la vida cotidiana. Entonces, esto, y por otro lado, la clase dominante argentina, la burguesía terrateniente de fines de los 90, comienzos de los 20, tenía, claro, una mirada extremadamente europeísta, en la medida en que Europa era concebida como un poco algo así como el faro de la humanidad. La cultura francesa, la economía británica. De ahí que la intervención de Estados Unidos, la presencia norteamericana de Estados Unidos en Argentina se demorase décadas, y de hecho fue especialmente visible a partir de los años 1920 y sobre todo, como es obvio, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto mantuvo esa mirada hacia Europa que se nota, bueno, tú que conoces Buenos Aires habrás visto que tiene bastante de realidad ese dicho que la Avenida de Mayo es una avenida madrileña, la Avenida Callao es una avenida parisina, por el tipo de edificación que proviene precisamente del entresiglos XIX-XX. El momento más latinoamericano de Argentina está vinculado a coyunturas muy especiales. La Revolución Cubana, el proyecto revolucionario del Che, y paradójicamente, o tal vez no, la Guerra de Malvinas, sobre todo porque en la Guerra de Malvinas hubo apoyo de varios países latinoamericanos a la causa reivindicatoria de Argentina sobre posesión de las islas que ocupan los británicos, más allá de otros problemas como el conflicto con Chile o el aporte en armas de Perú. Pero lo cierto es que, salvo en coyunturas muy puntuales, mantenemos esta mirada tan poco latinoamericana. Por eso hay tan pocos latinoamericanistas en Argentina, más allá de que, como tú bien has señalado, hay un núcleo importante de académicos, de científicos sociales que han investigado sobre América Latina, que tienen presencia en América Latina. Yo te podría recordar a Tulio Alperindón y a Alberto Pla, además de los que has citado, a Francisco Delitzsch. Hay un núcleo de gente que miró a América Latina, que se sintió latinoamericana, y en ese sentido, bueno, Aldo Ferrer es otro, ¿no? Casualmente Claxo tiene su sede en Buenos Aires. Es un fenómeno bastante interesante, pero cuando uno mira en realidad las miradas de los países latinoamericanos sobre América Latina tienden a ser crecientemente centradas en la propia sociedad. Chile es quizás el ejemplo más significativo, lo es también el caso de Uruguay, y en determinadas coyunturas hay esta especie de apasionamiento por conocer América Latina. Fue claro en la primera década de este siglo, con la coincidencia entre diferentes presidentes, Kirchner, Cristina Fernández después, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Tabaré Vázquez o el Pepe Mujica en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela. Fue un momento muy fuertemente latinoamericano que se hizo muy evidente en la fuerte movilización popular para el rechazo al ALCA en 1905. Hay un resucitamiento de
Voy a hacer en este momento una pausa, Waldo, porque te voy a hacer una pregunta que seguramente nos va a tomar algunos minutos en desarrollarla, con la cual me voy a la pausa de nuestro equipo de producción para retomar este interesante diálogo que estamos haciendo con Waldo Ansaldi. Volvemos en un minuto nada más. ¿Recuerdas este sonido? O este. Pero este nos acompañó siempre con la música que llena nuestra vida. Tal vez no sea tiempo para culpar. Grandes voces. Los clásicos de siempre. Clásicos Pichincha, de lunes a viernes 21 horas y domingo 22 horas. Producción Javier Bisuete. Por la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de Pichincha. Thank you so much. www.pichinchacomunicaciones.com.es. El medio digital más completo. Imágenes, sonidos, palabras y sobre todo vivencias cotidianas. Opinión, entrevistas, ediciones especiales y un sinnúmero de noticias de Pichincha, Ecuador y el mundo. En Pichincha Comunicaciones somos el otro relato. Volvemos a Frecuencia Política con el profesor Waldo Ansaldi, latinoamericano, nacido en Argentina, dice él, uno de los principales pensadores de la región y de la sociología histórica de América Latina. Waldo, en algún momento hacías referencia, cuando teníamos esta mirada un poquito histórica del pensamiento en América Latina, a lo que se produjo en ese momento cuando se desarrollaba la teoría de la dependencia, después la industrialización por sustitución de importaciones, el rol que cumple la CEPAL en ese momento, señalaste también a Claxo, y hay una gran producción, ¿no es cierto?, teórica, económica, sociológica de América Latina. Varios de estos postulados, no sé si varios de estos postulados, una suerte como de resurgimiento de ese pensamiento, se da ya no solamente a nivel académico, intelectual, sino también en una suerte de aplicación política. Y empezaste a señalar algunos presidentes de esto que se conoce como la década larga del progresismo latinoamericano, Argentina con, digamos, Néstor y Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, y Cristina Fernández de Kirchner, el caso de Brasil con Lula y Dilma, el caso de Ecuador con Rafael Correa, señalaste a Pepe y Tabaré en el caso de Uruguay, está digamos, estos primeros pasos que para esta década larga da Chávez en Venezuela. Habría que tal vez tomar también, no sé, Waldo, el tema de Honduras con Zelaya en su momento, el gobierno del frente, ¿no es cierto?, en El Salvador, Paraguay en su momento con Lugo, es decir, hay una coincidencia de presidentes llamados o de izquierdas para algunos, progresistas para otros, populistas, ¿no es cierto?, para otros, queriendo denostar, a pesar que ahí estoy pensando, ¿no es cierto?, en la lectura de Laclau, a ratos reivindicativa más bien de populismo, o lo que dice Chantal Mouffe sobre la necesidad de un populismo de izquierda. Este pensamiento, estos elementos que se discutieron en los 40, 50, 60, empiezan a traducirse en procesos de desarrollo, de redistribución, de recuperación del Estado y su institucionalidad en América Latina con estos gobiernos, Waldo. Sí, y en ese sentido hay que pensar en el papel fundamental que jugaron tres instituciones, dos de ellas intergubernamentales, la otra no gubernamental, las tres internacionales. La CEPAL, la primera, por orden de aparición, fines de los años 40, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en 1957, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en 1967. Estas tres instituciones jugaron un papel fundamentalísimo en la institucionalización y profesionalización de las ciencias sociales y en el desarrollo del pensamiento crítico latinoamericano que caracterizó a nuestras ciencias sociales en las décadas de los 50, 60, 70, 80, entrando en crisis en los 90 y hoy fuertemente debilitado. De todas esas instituciones, obviamente, la que más incidencia ha tenido en la política práctica es la CEPAL, y las políticas de desarrollo de la CEPAL han marcado la acción de varios de nuestros gobiernos, y además con una situación que es bien significativa,
la dictadura institucional de las Fuerzas Armadas brasileñas, 1964-1985, siguió una política basada claramente en los postulados de la CEPAL y tuvo una fortísima inversión de capital extranjero que se orientó hacia aquellas áreas que la dictadura consideraba estratégicas, lo que ayuda a entender la transformación estructural económica que tuvo Brasil bajo dictadura, y eso es lo que se dio en llamar o milagre brasileiro, a diferencia de lo ocurrido simultáneamente, por ejemplo, con las dos dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas Argentina y la de Chile, que llevaron paradigmáticamente, sobre todo la chilena, adelante políticas neoliberales. Y este no es un dato menor, y no significa obviamente una reivindicación de la dictadura brasileña, ni mucho menos, sino simplemente constatar un elemento que va a contrastar fuertemente con gobierno democrático, sobre todo cuando el mismo fue ejercido por Fernando Henrique Cardoso, que viene del palo, digamos, alguien del cual uno podía haber sospechado que iba a llevar adelante otra política y no precisamente una que estaba en las antípodas de su pensamiento. No casualmente, al asumir la presidencia, dijo: olvídense de todo lo que escribí. Lo que escribí, bueno, que además lo hizo con Faleto, ¿no? Estas tantas paradojas. Sí, claro. Pero no solo eso, lo que escribió incluso solo sus estudios sobre el supuesto carácter nacional de la burguesía brasileña siguen siendo excelentes, más allá de su cambio de posición. Yo no voy a denostar el pensamiento de Cardoso previo a su politización por el hecho de que se haya girado a la derecha. Digamos. Son dos momentos distintos. Puedo coincidir o tener diferencias en la primera parte y muchas diferencias con la segunda. Waldo, quiero llegar a la actualidad pero para llegar a la actualidad deberé hacer una parada, ¿no es cierto?, en, digamos, el regreso del neoliberalismo, porque en algún momento hablaste del neoliberalismo, pero déjame ordenar las ideas. Cuando digo quiero llegar a la América Latina hoy, es que querré hacer referencia a un artículo tuyo que acabo de leer, que es un artículo que recomiendo a toda nuestra gente que nos sigue, que lo pueda leer. Se llama Volveré y seré millones abriendo las grandes alamedas. Ya nos vamos a referir a eso. Y con eso tal vez te voy a querer poner en el momento más actual de América Latina. Pero antes de eso, me quiero ir, Waldo, al tema de cuando estos gobiernos, ¿no es cierto?, progresistas, diría yo, que están en nuestros países entre el año 2000 y el 2015, ¿sí?, empiezan a ser algunos derrotados electoralmente, el caso de Argentina, algunos, ¿no es cierto?, son suplantados por golpes de Estado, digamos golpes institucionales, el caso de Brasil, otros por la vía de la traición, el caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, ganando Lenín Moreno, que se suponía era la prolongación de la Revolución Ciudadana y termina siendo un traidor que vuelve a el pensamiento más ortodoxo del neoliberalismo. Y ahí, Waldo, ¿cómo leer ese momento? El surgimiento de nuevas derechas, tú trabajas el tema de las nuevas derechas. ¿Es para la América Latina también, después de esta década larga, entre el 2000 y 2015, el reaparecimiento de estas nuevas derechas? Estas nuevas derechas siguen con el dogmatismo neoliberal de los años 90, pero Waldo, tal vez con una característica, es de un neoliberalismo autoritario. Tú incluso en este último artículo señalas cómo en algún momento la utilización, algunas veces puede ser sobre casos ciertos, otros sobre casos inventados, la utilización de la figura de la corrupción, por ejemplo, ha servido para la persecución también a varios de estos líderes de la izquierda. ¿Qué nomás pasa en cuando termina esta década larga del progresismo? Y tal vez es Macri, justamente la victoria de Macri, no sé, Waldo, si temporalmente coincidas, tal vez justamente la victoria de Macri el que empieza a, digamos, a dejar aparecer estas nuevas derechas en la región. ¿Y cómo leer a estas nuevas derechas en la región? A ver, mira, déjame decirte para claridad. Primero, como tú sabes, a mí me gusta analizar las sociedades latinoamericanas en una doble perspectiva. Uno, la larga duración, que no es larga porque pasan muchos años, y los análisis de coyuntura. Los análisis de coyuntura solo se explican si uno los inserta en la estructura, en la larga duración. Mirado de esa perspectiva, pensando cada una de las sucesivas coyunturas latinoamericanas, hay dos cosas que yo siempre señalo
porque quiero que no se confunda cuál es el punto de partida de mi razonamiento. En primer lugar, yo soy gramsciano, como tú sabes, y en consecuencia tengo una fortísima oposición al pensamiento de Laclau, que ha hecho mucho daño en el plano teórico y tal vez mucho más daño en el plano de la política, y Podemos es un ejemplo clarísimo de ello. Y la otra cuestión es que yo me niego a hablar de nuevas derechas, y disculpa si discrepamos en este punto. En lo absoluto. De nueva tienen el ropaje, el lenguaje, porque además hay una fuerte tendencia que tiene que ver con la pérdida del pensamiento crítico, que corroe a buena parte del pensamiento de los científicos sociales latinoamericanos, que han olvidado que, mal que nos pese, nos guste o no nos guste, las clases sociales siguen existiendo. Y han desaparecido del lenguaje, de los análisis, y en cambio, por ejemplo, todo el mundo habla de derecha, nueva derecha, izquierda, nueva izquierda, como si fueran sujetos sociales. Y los sujetos que hacen la historia son los colectivos sociales, llamémosle clase como querramos, pero no son las posiciones políticas. Como decía un gran politólogo italiano, Umberto Cerroni, en la vida política hay dos clases de sujetos, los sujetos primarios y los sujetos secundarios. Los sujetos primarios son los pueblos, las clases; los sujetos secundarios son los partidos, las asociaciones de interés de los trabajadores, de los empresarios, la sociedad civil, las instituciones de la sociedad civil, diría Gramsci. Y en ese sentido, hablar de derecha es un eufemismo para no hablar de burguesía. Y me parece que el punto no da. Ahora, con una cuestión que no es menor, es la gran fortaleza de las burguesías latinoamericanas, y no solo latinoamericanas, de haberse apropiado del lenguaje y de las consignas que fueron típicas del pensamiento de izquierda en sus distintas vertientes, en sus distintas variantes. Hoy, ser antisistema es un discurso de Vox, y en Argentina de los llamados libertarios, cuya expresión es José Milei. El raptar la palabra de cambio, no la figura de cambio. Claro, que tradicionalmente cambio era un salto hacia adelante, y el cambio en las últimas décadas fue un salto hacia atrás, lo cual nos obliga también a ciertas revisiones teóricas. Pero la idea de que el cambio era progresivo, era hacia adelante, es una deriva del pensamiento positivista, que impregnó fuertemente el pensamiento de las ciencias sociales, esa idea de que el progreso era una línea vertical ascendente. Cuando uno piensa en términos dialécticos, sabe que el movimiento histórico es una espiral ascendente, sí, pero tiene momentos de retroceso. Y esto se ve en la América Latina de las 2 décadas que llevamos transitando, con este momento de suba, con este momento de descenso de los movimientos populares, de los gobiernos incluso, que más o menos, en mayor o menor medida, han atendido y o atienden las demandas de las clases populares. Pero yo creo que el grave problema que han tenido, y en buena medida tienen todavía, los gobiernos llamados progresistas, nacional populares, como se quiera, yo me niego a llamarlos populistas, elecciones, pero no supieron crear hegemonía. Y este es el punto nodal. Si no crea hegemonía, las posibilidades de transformación más tarde, y por lo general más temprano, se ven fantásticas. Cuando estaba terminando el gobierno de Lula, o comienzo del Dilma, no recuerdo exactamente, hubo un gran estudio con una muestra muy representativa, en la que se le preguntaba a hombres y mujeres de la sociedad brasileña cómo veían su situación personal vis a vis la de 10 años atrás. El 80 y pico % de los entrevistados, las y los entrevistados, dijeron que sensiblemente mejor o mucho mejor. Y cuando le preguntaban a qué obedecía, según ellos, ese cambio tan favorable, el 80 y pico % de ese 80 y tanto % que dijo estaba mejor, dijo gracias a Dios, gracias a Dios. No era la acción del gobierno del PT, no era la acción del gobierno de Lula, era Dios quien había permitido esta transformación en la sociedad. Eso ayuda a entender ese nivel de religiosidad popular que supo capitalizar muy bien Jair Bolsonaro. De hecho, buena parte
de la campaña que le permitió finalmente ser electo presidente tiene que ver con el apelo, la apelación a estos núcleos religiosos, básicamente evangélicos, que se suman a la tradicional religiosidad popular brasileña, que es una mezcla heterogénea de cristianismo derivado de la religiosidad popular de los 12 caballeros de Francia o el apóstol Santiago, con componentes de la religiosidad de origen africano que los esclavos y sus descendientes han mantenido y reproducido, una especie de sincretismo religioso que ayuda a entender también por qué casi todos los movimientos de protesta campesinos en Brasil durante el siglo XIX tuvieron este contenido religioso. Salvo Formoso, donde los comunistas jugaron un papel importante, las protestas campesinas, hasta la llegada del movimiento Senterra, tienen que ver con ese componente de religiosidad popular. Entonces, nuestras sociedades son extremadamente complejas y para analizarlas requieren despojarse de toda antiojera. Yo creo que eso fue uno de los grandes méritos de lo mejor del pensamiento crítico latinoamericano, más allá de que uno puede hoy asignarle debilidades, falencias o huecos que no pudo o no supo llenar. Pero sin ello nuestras sociedades serían absolutamente imposible de ser explicadas y comprendidas, y esto se nota ahora. Por eso hay tan poca presencia de estudios sobre América Latina. Hay muchos estudios y en general mi mirada es muy crítica, negativa, sobre nuestras sociedades, pero hay muy poco sobre América Latina en su conjunto, y ahí se nota precisamente esta pérdida de densidad del pensamiento crítico latinoamericano y esta manera de pensar América Latina, que además tiene un momento, yo creo un momento muy especial, fue la instalación de las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas, que obligó a un formidable movimiento de exilio de científicos sociales, del cual se benefició básicamente México, pero del cual Ecuador no fue ajeno, que implicó una un fortísimo fortalecimiento. Fueron científicos sociales chilenos, uruguayos, argentinos y algunos brasileños, básicamente. Entonces, estos corsi e ricorsi, como diría Giambattista Vico, de la política en América Latina, tiene estos componentes en los cuales pareciera que hay... Mira, yo digo medio en sorna, pero como para pensarlo, pareciera que en el desarrollo de la política latinoamericana hay el equivalente de los ciclos juglar en la economía, ciclos de 10 años de duración promedio, uno de crecimiento, otro de decrecimiento en la economía. Aquí pareciera que tenemos un ciclo juglar de política progresista que sigue o es seguido de un ciclo también más o menos decenal de regresión en el término de arrojar y combatir los beneficios o los derechos que los gobiernos llamados progresistas llevaron adelante y que constituyen el núcleo duro del pensamiento neoliberal, que también es una expresión confusa. Yo creo que la vieja distinción hecha en su momento por Benedetto Croce, que solamente los italianos utilizan, pero que sería muy útil, entre liberalismo y liberismo. Croce, como buen liberal, defendía el núcleo duro del pensamiento político-filosófico del liberalismo, aquel que tanto entusiasmo concitó en Marx, al mismo tiempo que negaba el contenido económico del liberalismo. Croce decía: el liberalismo es el corpus doctrinario filosófico político, liberismo es el de las economías políticas o las políticas económicas que se dicen fundadas en el liberalismo, en todo caso, para decirlo directamente, en el predominio del mercado y en el debilitamiento de la intervención del Estado en la economía. Es una distinción fantástica. Yo creo que, mirado desde el punto de vista de la perspectiva histórica en la larga duración, pone las cosas en su lugar, porque nadie podría negar
que el pensamiento liberal, más allá de las características que tenga hoy, en el momento en el que irrumpe en las sociedades europeas y ahí a buena parte del mundo, significó un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Basta pensar en lo que son los derechos humanos, las libertades individuales, la libertad de expresión, la recuperación incluso con todas sus falencias de la movilidad social ascendente y el gobierno mediante el ejercicio del gobierno mediante procedimientos democráticos, más allá de que crecientemente se han ido vaciando de contenido. Democracia de baja intensidad, le gustaba decir a Guillermo O'Donnell, y estas democracias formales que hoy tenemos, que son cada vez más débiles, y es un punto en el cual el llamado neoliberalismo, o querramos llamarle, ha tenido un éxito formidable. La licuación de la política. La licuación de la política y la mera conversión del ciudadano o ciudadana en consumidor o consumidora. Y se hace política en nombre de la antipolítica. Y toda apelación al poder, toda apelación al Estado es política, se quiera o no se quiera, un éxito formidable. Esto ayuda a entender por qué en los países donde el sufragio no es obligatorio, los niveles de abstención son altísimos. Y quiero llegar a eso, Waldo. Son en este momento las 6:50. Y en consecuencia, como diría Weber... Perdóname, es que se te cortó un poquito el internet. Tal vez de esto, Waldo, 6:50 de la tarde, noche en Ecuador, 8:50 de la noche en Argentina, porque es donde este momento está nuestro invitado, estamos conversando con él. Y quiero hacer 3 comentarios, Waldo, para ir al último tramo de esta entrevista. Me quedan aproximadamente 8 minutos y quiero que nos centremos a hablar algo señalabas el tema de voto voluntario, niveles de abstención, que está en tu último texto, en tu último artículo, al que quiero hacer referencia, pero 3 cositas chiquitas que te quiero comentar. La primera, al escucharte, nuestros oyentes van a estar de acuerdo conmigo de por qué estaba yo tan contento de que Waldo Ansaldi esté con nosotros en el programa. Esta suerte como de enciclopedia del conocimiento latinoamericano, político, de la sociología histórica de la región, es un gusto escucharlo. La segunda, coincido contigo 100% de que más que nuevas derechas, o no son nuevas derechas, sino que utilizan ese ropaje. Y por esto te lo digo porque lo que estamos viendo en Ecuador, ¿no? Es exactamente la derecha que tiene esos valores hacendatarios, rentistas, prebendales, autoritarios, corporativos, que está ahí, ¿no? Tiene nuevo ropaje, pero tiene básicamente la misma esencia de la burguesía de nuestros países. Coincido ahí contigo plenamente. Y lo único en lo que quiero decirte, que no quiero que tengas razón, es que en estos ciclos que pueden durar 10 años, ¿no es cierto? Ojalá para las derechas que hoy nos gobiernan en cada una de nuestras latitudes, esa década sea más corta, digamos. Así como tuvimos una década larga para el progresismo, ojalá aquí sea más corta. Estoy pensando en Argentina, ¿no? Que en algún momento yo tenía una hipótesis. Macri llegó para quedarse, pero al final, digamos, lo que hubo, ¿no es cierto?, después de 4 años desde el regreso a, lo que los argentinos, lo que los latinoamericanos vemos como un gobierno de otras características más progresistas, aunque ojalá podamos tener algo para que me comentes algo de lo que está pasando en Argentina hoy. Y el último comentario: quienes hacemos política, Waldo, al menos es mi caso, todos los días me invitan a hablar de la coyuntura, me presentan en análisis de coyuntura, pero siempre pienso en tus clases, ¿no? La diferencia y la necesidad de entender la coyuntura en, periodos más largos. Voy a lo que podríamos llamar, no sé si estás de acuerdo, América Latina hoy, y ahí te dejo a ti, Waldo, para que nos digas más o menos cómo ves la región en este momento, porque en este último artículo, insisto, que yo después lo voy a promocionar para que la gente nos pueda leer, te centras en Bolivia, en Chile, Perú, recuperas Brasil, topas el tema de Guatemala, y al menos señalas que no te da el tiempo para topar Colombia, ni te da el tiempo para topar Ecuador, por ejemplo. Y en estos países, estoy pensando Bolivia, Chile, Perú, no tanto en Brasil, pero sí Colombia y Ecuador, alrededor del 2019, ¿no es cierto?, hay, importantes procesos de movilidad o de movilización, ¿no es cierto?, de distintas características en nuestros países.
¿Qué está pasando ahí, Waldo? Esto es, algo está, hay la ebullición de algo. ¿Qué adviertes de esto? Evidentemente, cuando escribías de esto, no tenías todavía la lectura de que en Castillo iba a ganar en Perú, no tenías la lectura de que Lasso iba a ganar en Ecuador. Pero ¿cómo ves a América Latina hoy a partir justamente de este último artículo, que insisto, después yo lo seguiré promocionando para que la gente lo pueda leer? Lo cual se agradece. Pero mira, Pavel, no hay nada peor que escribir sobre la coyuntura y que lo que uno escribe sobre la coyuntura se publique meses después, porque en el interín han pasado muchas cosas, uno corre el riesgo incluso de hacer el ridículo. Ser analista de coyuntura se parece en ese sentido a los que pronostican el tiempo, que por lo general la pifian. Cuando el análisis es publicado inmediato, genera una dinámica distinta. Cuando efectivamente, como tú dices, entre el momento en que yo terminé de escribir ese artículo y el que fue publicado, mediaron algunas cuestiones bien significativas en varios de nuestros países. Ahora, yo creo que América Latina vive hoy una situación extremadamente compleja donde hay, por un lado, la perspectiva de que Lula vuelva a la presidencia de Brasil. Pareciera, pero Bolsonaro es impredecible. Pueden pasar muchas cosas todavía en Brasil. En Chile es una gran incógnita. Katz puede ganar las elecciones. Va a depender de cómo sea el resultado que va a llevar a la segunda vuelta, pero la perspectiva de que un pinochetista vuelva al gobierno por la vía democrática es para pensar. Y aquí, bueno, el domingo el partido de Macri sacó el 43% de votos. Después del desastre que hizo, terminó hace 2 años, no hace mucho. No terminó como Pinochet en Chile, terminó hace 2 años. Y saca el 43% y se impone por sobre el gobierno. Waldo, ¿me permites una diferencia de 6, 7. ¿Me permites un pequeño paréntesis de ahí? Porque cuando yo leía Chile, que coincidí contigo, lo leí con estos ojos. Tú dices, por ejemplo, a partir de la votación, para que la gente diga, se instale una convención y venga una nueva constitución hecha en democracia para la democracia. Claro, hay una especie como de espíritu triunfalista y que ya viene, ¿no es cierto?, años más vinculados con el progresismo. Y ¿sabes qué leí cuando tú dices, a ver, esperemos un ratito, maticemos? Me vino a la mente lo que acaba de pasar hace poco en el Senado chileno, ¿no? El Congreso da paso a un juicio político a Piñera con la vinculación que tiene con Pandora Papers, pero el Senado un poco apaga eso y ahora, como bien dices, hay la posibilidad de que un pinochetista pudiera tener un buen resultado electoral. Así es. Bueno, y eso tiene que ver, yo creo que sectores de izquierda, sectores progresistas, leyeron en una clave triunfalista, como bien acabas de decir, los resultados del referéndum y de la elección de constituyente. Pero tú recordarás en ese artículo, yo llamo la atención sobre el hecho de que el nivel de participación electoral fue del 50%, 50-51%, es decir, la mitad de la población en condiciones de ejercer el derecho de ciudadanía no concurrió, y buena parte de eso seguramente va a votar a la derecha. En consecuencia, hay que prestar atención a esas cuestiones. ¿Por qué en Colombia, que es un país que históricamente ha tenido y tiene niveles de abstención elevados, también triunfa la derecha? Entonces, mira, yo creo que los científicos sociales tenemos una necesidad urgente de leer por lo menos 2 textos que en principio parecen ajenos a nuestra disciplina. El malestar de la cultura de Freud y la psicología de las masas de Reich, para explicar el triunfo del nazismo con apoyo popular. Y esta inclinación de sectores de las clases subalternas, de las clases populares, a políticas de derecha, es terrible. En Francia, donde el Partido Comunista tenía su bastión en la clase obrera, los obreros franceses votan a Le Pen. En Estados Unidos, que no tiene una tradición de izquierda como países europeos o latinoamericanos, Trump concitó apoyo de trabajadores blancos, que son los que contribuyeron a su triunfo en buena medida. El domingo en Argentina, estos grupos de extrema derecha que están vinculados a Vox sacaron porcentajes orillando el 20% en los barrios populares de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
En la Villa Retiro, tú conoces, la gran Villa Sí, sí. Miseria, 40 y tantos mil habitantes. Es una ciudad pequeña, dentro de una ciudad. Milei sacó alrededor del 19%, 17%, y en barrios como los del sur, Villa Soldati, Villa Lugano, que tú conoces, los porcentajes también fueron altísimos. Y lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, hay una capacidad de las derechas y de la burguesía de ganar para sí, y en sus expresiones más radicales, más duras, más extremas, a las clases populares. Y ahí estamos fregadísimos. Y por eso me parece que la responsabilidad de quienes queremos un mundo mejor, con alternativas distintas, es prestarle atención a estos fenómenos que ayuden no solo a explicar, sino a corregir por qué las clases populares votan a la derecha. Y en el caso argentino es terrible, porque, insisto, esto ocurrió hasta hace 2 años. Y la sociedad argentina está endeudada durante un siglo, 100 años, con el monto de la deuda externa contraída por Macri, que ahora saca el 43% de votos. Entonces hay un fenómeno ahí al cual hay que prestarle atención, hay que prestar atención a la psicología política, porque hay que explicar por qué las clases populares están votando a quienes finalmente son sus sepultureros. Qué increíble charla que hemos tenido con Waldo Ansaldi. Waldo, tu libro, América Latina, la construcción del orden, se hizo en 2 tomos. Así que te quiero plantear a ver si hacemos en 2 volúmenes de esta conversación, porque yo creo que hoy no hemos tenido un dialogando con, hoy hemos abierto Frecuencia Política para una clase magistral, espero que así lo haya visto nuestra audiencia, y decirte, Waldo, que desde aquí te mando un gran abrazo. Por temas de la pandemia no he podido ir allá para darte ese abrazo personal, seguir, digamos, con mi proceso de investigación también, pero decirte que pensando mucho Argentina, cómo les fue este fin de semana, que les vaya mejor, que pueda haber, digamos, un buen desarrollo de la política para el gobierno del presidente Fernández, y decirte que estamos honradísimos y muy agradecidos de que hayas podido ser parte de Frecuencia Política. Te mando un gran abrazo y te dejo con tu despedida. Te agradezco muchísimo las palabras, Pavel. Espero también que podamos vernos pronto y sobre todo, esto es importante, poder volver a vernos presencialmente, pero sobre todo que nuestras sociedades, la ecuatoriana, la horrible pesadilla, no solo la del COVID-19, sino también la pesadilla de las derechas. Efectivamente, lo hemos dicho en este programa, las derechas también son una pandemia, así que es necesario poder superarlas. Muchísimas gracias a Waldo Ansaldi, muchísimas gracias, nos hemos robado un minuto más de nuestro próximo espacio, pero creo que ha valido la pena. Conmigo la próxima semana para que el día miércoles volvamos a hacer Frecuencia Política. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Programa clasificación O de opinión.